Aquí vamos a continuar con el estudio que desarrollamos hace un tiempo atrás acerca de 3 aspectos que podemos reconocer de Dios a través de este pasaje, donde finalmente la victoria se establece y allí aparece este nombre que es el Señor Jehová Nisi, ¿sí? O el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Vamos a repasar el texto y después vamos a comenzar a desarrollar el mensaje. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hoy vamos a desarrollar desde el verso 10 al verso 13 y finalmente vamos a terminar en otro momento desarrollando los últimos 3 versículos que nos quedarían. Algo interesante de la vez anterior y que me llamó poderosamente la atención es cuando Pablo a los efesios les dice que la armadura del Señor estaba para ser colocada de forma completa, no de forma parcial. A ver, esta parte de la armadura me gusta, esta no. No, la armadura está puesta para ser utilizada en su totalidad. Eso lo dice Pablo en Efesios, capítulo 6, verso 13. Vamos a buscarlo. Dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Fíjense, el día malo siempre nos llega. A Israel le tocó ese día malo. La sorpresa allí en Refidim. Si ustedes repasan lo que sucede previamente allí en aquel lugar, que significa lugar de descanso, van a encontrar el tercer momento donde el pueblo de Israel murmura contra el Señor. Y obviamente murmuran contra el siervo del Señor que era Moisés. El primer lugar fue allí en las aguas de Mara, donde en el capítulo 15 se nos dice que en el verso 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La murmuración era parte de una queja. Ellos habían sido liberados y ellos murmuraban contra Dios. Al tiempo, Dios les ofrece el maná. Y cuando les ofrece el maná, el pueblo comienza nuevamente a murmurar por segunda vez. En el verso 16 y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado de este desierto, nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y después vemos allí cómo murmura nuevamente ante el problema que era el agua en el desierto, y vemos lo que sucede allí en aquel lugar. Nos encontramos entonces con la sorpresa de que Amalec, acostumbrado a la guerra, descendientes de Saúl, sorprende al pueblo de Israel en su costado más débil. Y ese costado más débil demuestra que Israel no estaba preparado para el día malo. Y a ellos les toca esta sorpresa y tienen pérdida a causa de esto. Ellos se habían olvidado en algún momento que la autoridad que los guiaba era la autoridad de Dios. Y ese fue el primer punto. Es necesario que entendamos que el Espíritu Santo en nosotros, como en la antigüedad del Señor, es autoridad en nuestra vida. La armadura de Dios es figura de la actividad de Dios en nosotros para poder hacer y para poder vencer al enemigo que tenemos, al enemigo que opera contra nosotros, que opera contra toda la iglesia. Ahora,
vamos a desarrollar otro aspecto de Dios que es su suficiencia. Y esto lo podemos ver desde el verso 10 al 13. En principio, cuando hablamos de un Dios suficiente, estamos hablando de que Dios posee en sí mismo todo lo que Él requiere. No requiere otra cosa, ¿sí? Él es todo para sí mismo, no le falta nada. No hay algo ni cosa de la cual Él tenga necesidad. Él, por ejemplo, es autoexistente, no requiere de otro para poder existir. Es autosuficiente, se place de todo, es hacia sí mismo en cuanto a esto. Es independiente y se complace a sí mismo. Esto lo podemos ver en toda la escritura desarrollada, pero sería hablar acerca de muchos aspectos de nuestro Dios, pero por definición Dios no requiere algo, ¿sí? Hay un aspecto teológico que se llama seidad, que nos menciona este sentido. Pero lo que quiero que entiendas, hermanos, es que cuando decimos que Dios es suficiente, significa que Dios no requiere de terceros, que Él es todo para sí mismo. Ahora, Dios es suficiente no solo en relación a sí, sino que también en relación a todo lo demás. Porque Dios tiene la capacidad de comunicar todo aquello que su creación necesita. En la Escritura encontramos muchos textos donde se nos dice que el Señor es suficiente para sostener todo lo creado. Y cuando hablamos de todo lo creado es todo lo que existe, desde lo que es invisible a lo que es visible. Sin Él nada hubiese sido creado, dice el apóstol Pablo allí a los colosenses. Él sostiene todas las cosas se preservan. Es su suficiencia la que permite todo esto. Ahora, en 2 Corintios 12:9, Pablo dice lo siguiente: bástate mi gracia. Esto traducido, el más fácil, significa que mi gracia, Pablo, te sea suficiente. Y aquí la suficiencia de Dios comienza a ser más personal. No es simplemente un concepto, sino entendemos cómo Dios tiene que ser el todo para alguien. Y Pablo continúa diciendo, hay unos textos previos donde en 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Acá vemos cómo la gracia opera no solamente a través de los medios simples, sino que también opera a través de cosas que Dios permite que algunos tengan para beneficiar a otros. Y Pablo lo resaltaba y llega a decir que la gracia de Dios es superabundante. ¿Por qué es superabundante? Porque Dios es suficiente, no requerimos otra cosa. ¿Y en qué sentido Dios es suficiente para este pueblo de Israel que iba en camino hacia la tierra prometida y ya por tercera vez iba murmurando y es sorprendido en ese lugar de descanso? Si recordamos, Israel iba en camino a la tierra prometida y sin el Señor Israel no pudiera haber dado el primer paso. ¿Quién liberó a Israel del imperio egipcio? El Señor. Moisés simplemente fue un encargado, pero el poder de la libertad que recibió el pueblo de Israel se basó en el poder del Señor. Él fue suficiente para el pueblo. Ahora, la suficiencia de Dios siempre involucra tareas particulares. Uno puede decir, bueno, ¿cómo Dios opera en nuestra vida personal? Pablo recibió del Señor ese mensaje, que mi gracia te sea suficiente, Pablo. Y con la gracia de Dios, Pablo puede hacer una tarea inmensa. La verdad que es inimaginable lo que una persona puede hacer en un contexto tan difícil y tan contraproducente hacia Cristo. Cómo Dios permitió que Pablo avance, ¿no?, con la tarea misionera, conquistando lo que se conocía en aquel mundo y con respecto al Evangelio. Solo por gracia, solo por la suficiencia de Dios. Dios permite que los hombres realicen tareas específicas y que llevando tareas específicas puedan trabajar en un fin común, y ese fin común ser logrado porque Dios está sosteniendo esa tarea. Este estandarte, el estandarte de la suficiencia de Dios, debe mantenerse en alto. Acá vemos al pueblo de Israel que debía mantener ciertas responsabilidades y trabajar quizás separados, pero con un fin que fuese unánime. Cuando uno ve el pasaje, ve diferentes personas haciendo diferentes labores,
pero la idea de toda esa labor, de hecho hay gente que está implícita acá, pero la gente que pelea con Josué es gente que, aunque no se menciona, estuvo poniendo, digamos, el pecho a las balas en aquella situación. Moisés comandaba la tarea y todos tenían que hacer algo, pero todo ello no se basaba en el poder del hombre, sino que ellos continuamente dependían, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, dependían del poder de Dios, dependían de que Dios les ofrezca lo necesario para ellos salir victoriosos. Josué estaba preparado para llevar a cabo la lucha real y dirigirla. Aquí es la primera vez que se menciona Josué, como lo habíamos dicho la vez anterior. Esto no significa que acá aparece Josué como si no existiera antes, no, significa que acá él toma un rol importante. Él lleva consigo hombres para dar batalla. Y esto es muy importante porque nadie va solo, pero todos tenían una labor y una responsabilidad personal. Además, el verso 10 demuestra que el rol de Josué era de sujeción a Moisés. Nunca Josué se plantea a Moisés como un insurrecto, como alguien que simplemente quería dar pelea por motus propio. Para nada. El verso 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. Y esto es muy importante, porque Josué respeta el rol que le toca, respetando también el rol que Dios le había dado a aquel hombre llamado Moisés. Ustedes saben que Josué y Jesús son nombres derivados, comunes, que ambos significan salvadores. Él pelea contra Amalek. Así que como Josué, nosotros podemos ver también un parecido con el Señor, porque así como Josué pelea con los enemigos del pueblo, el Señor también hizo exactamente lo mismo por su pueblo. En 1 Pedro 3:18 el apóstol dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a la victoria, para acercarnos a su presencia. Muerto, dice, en la carne, pero vivificado en el espíritu. A diferencia de Josué, Moisés tenía una misión también. Acá vemos roles diferentes, personas que tenían que cumplir labores diferentes, pero todos con un mismo propósito y todos sostenidos por la misma, por el mismo Señor. Moisés tenía una misión, pero requería de dos hombres que lo ayuden, ya que sus brazos seguramente podían cansarse. Ayudarlo no solamente a sostener sus brazos, sino también a ayudarlo a sostenerlo en pie. La estrategia de Moisés era llegar a un lugar alto, seguramente cerca de donde estaba la roca, allí en el monte Sinaí, allí en Horeb, donde estaba esta piedra que él golpeó en versos anteriores, y de aquel lugar establecer intercesión por su pueblo delante de Dios, orar. Esa iba a ser la lucha que iba a tener Moisés. Nosotros sabemos que Aarón es el hermano de la tradición, dice que probablemente haya sido el esposo de Miriam. Ahora, levantar las manos era una posición muy común en aquel tiempo con respecto a lo que sería la posición de la oración. Nosotros sabemos que Dios tenía un plan determinado. Sin embargo, Dios no quería que Moisés se preocupara por entender cómo Dios haría evidente su poder. Dios quería que Moisés simplemente ore y que su oración sea en continuo. Que su intercesión por el pueblo que estaba luchando sea con la ayuda de estos hombres. Así que cuando dice que Moisés prevalecía o que prevalecía el pueblo de Israel, al menos podemos entender tres cosas. Porque es cierto, prevalecía Moisés cuando sus manos estaban alzadas, cuando él estaba orando. Lo primero que podemos saber es que Moisés es la persona designada por el Señor para guiar a Israel. Y de su disposición física dependía que Israel prevalezca, o en todo caso,
que prevalezca Amalek. No dependía ni siquiera de Amalek. Si bajaba los brazos Moisés por debilidad, Amalek prevalecía. Así que dependía de que Moisés, quien había sido designado por el Señor para esa tarea, la realice como Dios quería. Así que recibió la ayuda que necesitaba. En su nombre, en el nombre de Moisés, se resume la victoria del pueblo. Moisés no podía solo el hecho de levantar los brazos. Tampoco Josué hubiera logrado algo sin Moisés levantando las manos en aquel lugar. Cuando Moisés recién tenía las manos levantadas, entonces Josué con sus hombres prevalecía. Finalmente, no es Moisés quien salva al pueblo, no es Josué luchando quien salva al pueblo, sino es Dios quien salva al pueblo mediante hombres que se basaron en su poder para llevar la lucha a cabo. Dios había dado un rol a cada uno y su suficiencia se manifestó en cada rol en obediencia y sujeción al Señor. Así que vemos que todos participaban de un trabajo en común, un bien común. Y ese bien común era que el pueblo todo gane la batalla ante Amalek. Si recordamos allí en Deuteronomio, vamos a buscarlo, Deuteronomio capítulo 25, verso 17 y 18, Moisés siempre le va a decir al pueblo que recuerde esto. Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. El pueblo no debía olvidar aquel mal traído por los amalecitas. Ellos no tuvieron temor de Dios y los atacaron. Y encima lo hicieron por la espalda. Los antiguos hombres de guerra irían por la retaguardia. Cuando ellos estaban cansados y agotados, hiriendo de muerte obviamente a los más débiles. Esto implica que todo el pueblo sufrió las consecuencias de aquel ataque. Es cierto, hubo pueblo que murió, que sufrió la primera instancia de aquel ataque, pero todo el pueblo sufrió a causa de eso. Así que en diferentes órdenes todo el pueblo tenía que moverse para colaborar. Imagínate las familias organizando a los mejores hombres que tenían cada una de ellas que iban a ir a la lucha. Seguramente hubo alguna despedida, pero ellos sabían que estaban cumpliendo la voluntad del Señor, así que lo hicieron en sujeción, no solamente a Moisés, sino a través de Moisés al Señor. Su suficiencia tenemos que también entender que trabaja en medio de la unidad del ejército. No es simplemente hombres tratando de hacer algo y de forma descoordinada y sin control de nadie, bueno, logramos objetivos diferentes. No, era un pueblo que estaba trabajando para poder lograr un fin específico. De esa manera también Dios trabaja de forma suficiente, ofreciendo todo lo que este pueblo necesitaba. Es cierto, hombres cumpliendo cada uno su rol, pero con un fin en común. Para dar batallas se requería, hermanos, un ejército en el campo de lucha. Directamente, personas que estén frente a frente luchando. Nosotros sabemos que los amalecitas eran, por lo que cuentan los historiadores, hombres perversos, preparados no solamente para la guerra, sino para robar y saquear a los pueblos y destruirlos. Tomar a las mujeres y tratar de destruir a sus hombres y continuar su camino. Eso es lo que hacían los amalecitas. Parecía el rencor de Saúl, un rencor heredado de Saúl hacia Jacob, ¿no? Pero más allá de esto, el pueblo de Israel, aunque no era un pueblo de guerra, se sostuvo por la suficiencia de Dios. Dice el verso 12, como leíamos, que las manos de Moisés se volvieron pesadas, comenzaron a cansarse. Así que
en la situación de dificultad parece que hay dolor. Y no solamente hay dolor cuando aparece el problema, sino que cuando uno comienza a tratar de resolver las cuestiones, también aparecen situaciones problemáticas. Moisés debe haber comenzado a orar, como era típico, pero sus manos se cansaron, quizás por la edad, factores múltiples, quizás hasta por la misma posición, porque no es una posición fisiológica estar así. Ahora, dos hombres que estaban con él toman una piedra y lo sientan. Y Aarón y Hur se encargan de sostener sus manos. Moisés tenía que orar, hermanos. Y cuando oramos, a veces oramos en situaciones diferentes y nuestras oraciones tienen a veces tonos diferentes. A veces la oración nuestra es fácil cuando estamos en ciertas instancias de quietud, ¿no?, en nuestra vida. Pero cuando aparece el problema y hay que ser perseverante en la oración, a veces ahí necesitamos la ayuda. Necesitamos que vengan dos personas y nos sostengan las manos porque no podemos orar, porque nos sentimos cansados, porque nos sentimos débiles. Es algo normal. Yo entendiendo a Moisés desde una perspectiva netamente humana, es algo normal que se canse. Ahora, Pablo dijo a los Efesios, capítulo 6, 18, que hay que orar y suplicar a Dios en todo tiempo y en el Espíritu por todos los santos, velando con toda perseverancia. ¿Cuál era el efecto del cansancio de Moisés? Tenía un efecto. El efecto era que Amalek prevalecía. Pensaba mucho en esto porque cuando prevalecía Amalek, ¿saben quién sufría? Sufría el pueblo que estaba ahí luchando. Y todo lo que agrede al pueblo de Dios produce dolor. Y no solo a una parte, sino a todo el cuerpo, a todo el pueblo. Pablo utiliza la metáfora cabeza y cuerpo en relación a Cristo y la iglesia allí en 1 12, para decir que todo el cuerpo se duele cuando un solo miembro se duele. Cuando uno solo se duele. Y en 1 Corintios 12, 26 dice así que cuando un miembro recibe honra, todo el cuerpo se goza. Todos necesitamos preocuparnos los unos de los otros, dice allí en 1 Corintios 12, 25 en la última parte. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Obviamente, todo el pueblo de Israel estaba trabajando al unísono, como si fuera un cuerpo, siendo guiados por Dios a través de sus diferentes líderes. Pero nosotros tenemos que aprender a través de ese evento real e histórico, tomar de eso para traernos una imagen de cómo Dios nos quiere a nosotros en este contexto. Porque el día malo llega, dice Pablo. ¿Y cómo estaremos para ese día? Ahora me preguntaba, ¿cuándo vimos un cuerpo que se deshaga de un dedo porque simplemente le duele? Antes el cuerpo, sabemos, lo va a procurar sanar. Es lo más lógico. ¿Qué hacemos nosotros con el cuerpo? ¿Qué hacemos nosotros como cuerpo, hermanos? Como cuerpo del Señor. Fíjate lo que hizo el pueblo de Israel. Sorprendidos porque estaban distraídos de la autoridad de Dios, pero cuando tomaron conciencia de ello, trabajaron unidos y unánimes para dar batalla. Nosotros sabemos lo que sucedió en la historia. Los discípulos, dice en Hechos 2, recibieron el Espíritu Santo cuando estaban unánimes. La suficiencia de Dios se manifiesta con el pueblo unido, trabajando unido. En Juan 17, por ejemplo, Jesús ora por los discípulos, pero también ora por aquellos que íbamos a creer por el mensaje de estos discípulos. Ora por vos, ora por mí, estimado hermano, para que la unidad de aquellos primeros hombres sea la misma que la unidad que nosotros disfrutamos. Unanimidad, unidad. Vamos a buscar Juan capítulo 17. No me falta mucho. Del 17 vamos a leer hasta el 21, dice lo siguiente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Y por ello yo me santifico a mí mismo, dice el Señor, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos crean, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, no estamos solos. Hay una unidad complementaria entre el Padre y el Hijo, y aún con aquellos que hemos creído en el Señor. Esta unidad es la única que nos puede llevar a la victoria, y a la victoria que se da en el campo de batalla, y en nuestro caso es un campo de batalla espiritual, en la sociedad que condensa todas las ideas que se oponen a Dios. Tanto en el conjunto como en lo personal somos llamados a lo mismo, porque el Señor oró para que no seamos miles, sino para que seamos todos uno. Así funciona. Así funciona la suficiencia del Señor. Es cierto, trabaja en cada uno de nosotros, pero opera en unanimidad para la victoria de todo su pueblo. Ahora me imagino, hermanos, que están en luchas con pecados, porque nos puede pasar, que requieran ser ministrados y guiados por hombres de fe, que requieran ser restaurados por Cristo. Siempre hay riesgos, hermanos. Existe el día malo. Así que nuestras batallas espirituales son de rodillas a Cristo en primer lugar, pero lo segundo, y no menos importante, nuestras batallas espirituales son unidas a nuestros hermanos, no separados de ellos. La lucha que tuvo el pueblo de Israel no fue una lucha que ganó Josué con 3 hombres y trajo un trofeo, fue la lucha de todo el pueblo. Cuando todo estuvo ajustado a la normativa divina, a la suficiencia de Dios, en Éxodo 17:13 se nos dice que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ni Moisés, ni Josué, ni el pueblo que peleaba. Nadie de ellos podía solo. Todos requerían el carácter suficiente de nuestro Dios. Dios es un Dios suficiente. No es nuestra suficiencia. Moisés nunca pudo haber dicho, lo logré. Soy un genio, un capo, ¿sí? Yo lo hice solo. No. Y mucho menos nosotros hoy podríamos decir que sostenemos batallas en la vida espiritual y que las logramos derrotar, digamos, o logramos salir en victoria porque somos mejores que otros. Cristo es el que lleva la victoria. Cristo es el que capitanea de alguna manera nuestras victorias en el mundo en que vivimos. Él es la cabeza de la iglesia y Él nos dio claves de cómo dar batalla. Y esa clave en inicio es estando unidos. ¿Alguien podría pensar que solo lejos de la iglesia podría lograr vencer a los enemigos de Dios? Es contraproducente, parece hasta irracional pensarlo desde la Escritura. ¿Quién va a querer obedecer a Dios en lo espiritual desobedeciendo principios que nos exigen el estar unidos, guardando la unidad que Él ha establecido a través del Espíritu Santo? En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, hablando de Jesús, y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo completa esta imagen cristológica allí en el Colosenses 1:21 cuando dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Y lo ha hecho en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Hermanos, hemos sido liberados de las fauces del enemigo solo por la victoria de Cristo. Fuimos llevados al reino de la gracia por medio del Señor Jesucristo. Podríamos decir nuestro capitán, el Señor de la victoria. ¿Qué sabemos hacer nosotros sin Cristo, sin el Señor?
Pablo lo deja evidente. Si Cristo no hubiera vencido, hermanos, seríamos esclavos de los enemigos de nuestro Dios. Estaríamos en la vanidad de nuestra mente, bajo el yugo de la carne, bajo la potestad del diablo y del mundo. Nuestro rumbo fijo, lógicamente, si Cristo no hubiera vencido, sería la muerte. Ahora, como Cristo venció, nos espera otra cosa. Entonces, obedecer a Cristo no debería ser una tragedia. Él es el único que nos ha mostrado el camino de la victoria y es el único que nos puede llevar de victoria en victoria, dice la palabra. Entonces, si hay problemas espirituales o situaciones de dificultad de esta índole, ¿por qué no mejor obedecer a lo que dice la palabra de Dios antes de tomar decisiones que son erradas? ¿Por qué me apartaría, por ejemplo, de la iglesia para resolver un problema que necesito resolverlo como dijo Cristo en su iglesia, en su cuerpo, donde Él gobierna como cabeza? ¿Por qué alejarme? Entonces, si Cristo es el único que sabe cómo podemos obtener victoria, y nuestras victorias son únicamente posibles por la suya, ¿cuál debería ser la respuesta más obvia de nuestra parte cuando nosotros estamos en el día malo? ¿No nos quedaría ser obediente? ¿Por qué apartarnos? ¿Por qué alejarnos? Pablo, hermanos, responde en el capítulo 2 de Colosenses, el verso 13, yo tengo los textos acá, dice: y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo sabe Jesús llevarnos a la victoria? Esa es una pregunta clave. ¿Cómo lo hace? Bueno, simplemente porque Él fue el único que ha logrado la victoria contra el pecado, porque Él nunca pecó. Contra la muerte, porque Él resucitó, y también contra nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, nuestro Amalek, porque Él lo venció. Ustedes saben que en el Imperio Romano los enemigos eran traídos a la rastra. Había una caravana donde se exhibía la victoria mostrando a los enemigos en cadenas. Esta exhibición era pública y Cristo exhibió públicamente su victoria mostrando la derrota visual de todos sus enemigos. Pero hermano, tenemos que darnos cuenta de algo: nunca pudimos solos, ni antes, ni durante, ni después. Fue por su suficiencia, fue porque Él es todo. Nunca pudimos. El acta que nos era contraria no podíamos quitarla a nosotros mismos. La sentencia de muerte contra nosotros era inevitable. Sin embargo, en la victoria de Cristo, nuestra deuda fue totalmente cancelada. Cabe preguntarse nuevamente, ¿alguien puede solo? Hermanos, Cristo no nos pidió que le sostengamos las manos mientras estaba colgado en el madero. Él se dejó sujetar por clavos. Si no hubiera querido, nada de eso hubiera ocurrido. Pero lo hizo para obtener victoria y para que nosotros conozcamos por experiencia misma lo que significa el ser vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:31. Así que hemos levantado otro estandarte antes de llegar a nuestro Jehová Nisi, que es el estandarte de la suficiencia de nuestro Dios. Es nuestra suficiencia, porque Él nos ayuda a nosotros. Es decir, es de Él, pero la hace nuestra, porque Él quiere que nosotros salgamos adelante en el día malo. Pero tenemos que estar preparados. Jesús no nos dejó solos, nos colocó en su iglesia. Y lo hizo para que todo lo que está en contra nuestra no prevalezca contra nosotros. Como dijo en Mateo 16:16, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Pero resulta, hermanos, que nosotros podemos jugar a que podemos, como llaneros solitarios, contra nuestros problemas espirituales. Y hay mucha gente en situaciones, de hecho a mí me ha pasado el verme tentado de alejarme de la iglesia cuando tenía problemas de esa índole. O en mis luchas personales que yo sentía que no podía salir de ciertas instancias. Alejarme total ya no puedo. El Señor nos ofrece todo lo contrario. Pensalo de esta forma, ¿qué hubiera pasado si Josué no obedecía a Moisés? Los amalecitas se lo hubieran devorado nuevamente. ¿Qué hubiera pasado si Moisés, creyendo que podía solo, no hubiera llevado a Aarón y a Hur para que en su debilidad pudieran ayudarle? También hubiera pasado lo mismo, por más que Josué haya ido a la batalla, hubiera fracasado porque se requería que la victoria sea en conjunto, basada en obediencia al Señor, en su suficiencia. El fin de toda la unanimidad del trabajo fue reconocer que Dios estaba obrando por ellos y ellos estaban simplemente siendo obedientes. ¿Qué decisión vamos a tomar con respecto a nuestra vida espiritual en momentos quizás de crisis? ¿Aislarnos de la iglesia para llevar una vida de victoria en lo espiritual? Eso sería desobedecer, como les decía al principio, eso sería dejarse avasallar por el enemigo, al cual tenemos que resistir, dice Santiago. Es signo, el alejarse de la iglesia, de que el enemigo nos está devorando, como Pedro escribió en su primera carta. Él anda como un león rugiente. Y alguien que se aleja del pueblo, alguien que se aleja de la iglesia, lo que hace es contraproducente hacia su vida espiritual. Finalmente después lo lamenta. El Señor entonces nos ha colocado en su iglesia y nos ha dado su espíritu en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es signo de una unidad que nosotros debemos guardar, como Pablo dice en Efesios 4:3. Debemos ser solícitos, esforzarnos por mantener la unidad. Es el Espíritu Santo que nos hace fructificar a nosotros y nos guía para poder amarnos, ayudarnos a las buenas obras, servirnos, perdonarnos también, hermanos, cuando nos rozamos y tenemos piel de lija, podríamos decir. A veces tiene que existir perdón dentro de la iglesia entre nosotros, hermanos, porque a veces los problemas de índoles espirituales no son entre nosotros. Nos debilitamos porque a veces somos orgullosos con nuestra propia posición. La suficiencia de Cristo trabaja, hermanos, en el conjunto del pueblo. Estamos unidos al pueblo de Cristo porque le pertenecemos. Entonces, vivamos en ese contexto. Hagamos que nuestra vida favorezca la unidad que el Espíritu ha logrado y ayudémonos en nuestras luchas. Hagamos como Josué hizo con Moisés y Aarón y Hur hicieron con Moisés y como todos los hombres que batallaron y fueron con Josué, y hagamos también como todas esas familias que entregaron a sus jóvenes para que esos jóvenes vayan a dar su vida por el pueblo. Hagamos algo por el otro, hagamos algo por nosotros. Cuidémonos, amémonos. Finalmente, la suficiencia de Dios es opuesta a nuestra autosuficiencia, y con esto termino. Si Dios es suficiente para nosotros, hermanos, aprenderemos a depender de Él y confiar en Él. Sin embargo, la autosuficiencia nuestra nos lleva a confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestro propio poder. Y cuando nos pasa, a veces no queremos decir que somos autosuficientes, pero estamos muy estresados por cosas que no podemos manejar. Y allí se manifiesta un poco de que a veces deseamos poder hacer las cosas por nosotros mismos. Pero Dios no nos llamó a eso. Si Dios es suficiente para nosotros, pondremos entonces prioridad en hacer su voluntad. Sin embargo, la autosuficiencia pone prioridad en nuestra voluntad. Por encima de todo, no me importa lo demás. Si soy autosuficiente, encaro todas mis ideas, no me importa hacer la voluntad de Dios. Si Dios es suficiente realmente para nosotros, tendré contentamiento en su voluntad. No simplemente hacerla, sino que me contentaré. La autosuficiencia normalmente se caracteriza por ser autogratificante. Es el yo que lo logra. Finalmente, si Dios es suficiente para nosotros, Dios se volverá, hermano, lo más importante de nuestra vida. Cuando la autosuficiencia lo único que hace es volvernos más egocéntricos, más orgullosos.
Así que, estimados hermanos, que podamos ver esta fracción para aprender de quién dependemos y para poner a Dios en el lugar que corresponde y para poner a la iglesia en el lugar que corresponde, porque nos necesitamos para cuando estamos dando batalla. Seguramente haya hermanos que estén viviendo situaciones difíciles y que estén en silencio. A mí me pasó mucho tiempo aprender a que mis problemas no eran solo míos, sino que alguien podía ayudarme en la iglesia. Y cuando empecé a comprender de que estaba siendo orgulloso, empecé a contarle mis problemas a algunos de mis hermanos que oraban por mí. Y muchos oraron en la iglesia por muchas cosas. Y no soy autorreferencial, sino que quiero decir que es posible que en la iglesia esté la persona que te pueda ayudar con tus problemas. Y yo sé, hermano, que vos podés ayudarme con los míos. Así que podamos valorar lo que el Señor ha hecho, en colocarnos en su cuerpo, y que podamos de esa forma vivir agradecidos porque Él es suficiente para nosotros. A Él solamente lo necesitamos. Bendiciones.